Hablemos de educación. Tuve la suerte de tener muy buenos profesores y el privilegio de que en el instituto nos enseñaran a leer poesía. En una de estas lecturas, en concreto de Soledades de Antonio Machado y del poema En el entierro de un amigo, la voz de Gerardo Velázquez, nuestro profesor, paró la lectura después de escuchar los versos: un golpe de ataúd en tierra es algo perfectamente serio. Y lo paró para indicarnos dos cosas. En primer lugar, para señalarnos el que para él era el peor verso de Antonio Machado y, sobre todo, para que comprendiéramos que hasta los mejores poetas cometen errores. Hoy le vamos a robar el peor verso a Antonio Machado para señalar que la política universitaria es algo perfectamente serio. Con independencia del impacto económico y social de la universidad, sin libertad académica y su parangón institucional de la autonomía universitaria, no podemos hablar de que exista un Estado social y democrático de derecho. Además, el mundo ha girado en una dirección que hace que las funciones propias de la universidad sean cada vez más determinantes del bienestar y de la sostenibilidad. Ahora bien, para que la universidad pueda atender estos desafíos, es esencial que asuma profundas transformaciones. Bien entendido que transformarse no es adaptarse a realidades inevitables y irreversibles. La universidad renuncia a sí misma si su ambición no es la de liderar el cambio social. Lo que está en juego con la transformación de la universidad son las reglas de la convivencia liberal que se construye desde el reconocimiento de la dignidad de la persona y que se expresa en el respeto de los derechos humanos. Reconocer a la universidad como un actor político esencial en la democracia es algo que no podemos eludir. Por lo tanto, su transformación solo puede realizarse a través de un proceso inevitablemente complejo, continuado y participativo. Para comprender la dificultad del proceso del que estamos hablando, podemos recoger las palabras ni más ni menos que de John Dewey a principios del siglo, cuando dijo: reformar la universidad es como reformar los cementerios. No puede contarse con los de dentro. Frase que, como se enseñó en el instituto nuestro maestro, viene a confirmar que hasta los más grandes pensadores se equivocan. Puestos a buscar la metáfora sobre la transformación universitaria, parece más adecuada otra frecuentemente utilizada que la compara, y aprovechamos que hay dos ilustres veterinarios, con la educación de los gatos. Un programa ciertamente difícil, pero que se soporta sobre la premisa de no matar al gato. Razones hay para sospechar que la universidad está amenazada, pero de lo que no podemos dudar y no debemos ignorar es que está siendo puesta en cuestión. Veamos. Hace apenas unos meses, el candidato a presidente por el Partido Republicano, Donald Trump, anunciaba que en el caso de que ganase las elecciones iba a crear una universidad universal, gratuita, pública, en Estados Unidos, que se llamaría The American Academy, que va a ser financiada con un impuesto extraordinario que se va a poner a las universidades tradicionales. Esta universidad pretende resolver una situación que, según Donald Trump, es la siguiente: gastamos más dinero en educación que cualquier otro país y, sin embargo, estamos convirtiendo a nuestros estudiantes en comunistas terroristas. 13 estados de Estados Unidos han aprobado en los últimos años regulaciones abiertamente contrarias a la autonomía universitaria, sin tenerse que irse a China o a Rusia. Dentro de la Unión Europea, Polonia o Hungría han tomado medidas semejantes. Decisiones que no surgen en el aire, sino que vienen avaladas por datos como que en el año 2018
el 63% de los votantes republicanos, hoy seguramente muchos más, consideraban que la universidad no era una institución fiable. El crecimiento del negacionismo, con la progresiva extensión de la desconfianza sobre todo el conocimiento científico y la consecuencia polarización social, va de la mano de la pérdida de relevancia de la universidad como una institución capaz de crear sentido común, capaz de producir hechos frente a las realidades alternativas. En definitiva, de su distanciamiento de la sociedad. Ahora bien, la crisis de confianza en las universidades no se soporta solo sobre razones iliberales. También crecen las dudas desde posiciones ideológicas gerencialistas más cercanas a las que tenemos en nuestra realidad, que cuestionan si las universidades son efectivamente instituciones capaces de facilitar el aprendizaje que necesita hoy la sociedad. En el caso del Reino Unido, hace apenas una semana, el actual primer ministro, Rishi Sunak, anunciaba que se ponía fin a la política de Tony Blair dirigida a que el 50% de la población llegase a la universidad, anunciando que en el caso de que repitiese en las elecciones reducirá drásticamente este porcentaje. Sin duda, una universidad asimilada a un centro de capacitación profesional en donde se diluya su función educadora y socializadora, no puede competir frente a otros proveedores mucho más eficientes en sus costes. Y no digamos, si de lo que hablamos es de competir con la plataformización de la educación superior y su progresiva automatización. Baste poner un ejemplo. En una reciente entrevista, el CEO de Coursera, Jeff Maggioncalda, nos recordaba que su empresa tiene en España 2.400.000 estudiantes, un 50% más que todo nuestro sistema universitario. Pero no podemos olvidar que el debate recurrente, y hoy ha encendido las redes un artículo sobre este tema, sobre el credencialismo, no es neutral. Hoy en día, solo el 12% de los estudiantes universitarios de máster de la Comunidad de Madrid lo hacen en títulos habilitantes. Más allá de los imprescindibles ajustes en la oferta formativa de la universidad, los titulares periodísticos que nos hablan de sobrecualificación de estudiantes y no de subocupación, o de desfase en la oferta y no de inserción social, ocultan una disputa encarnizada por el mercado de la educación superior. Mirando las controversias sobre las universidades, observamos que las tensiones internas también ocupan una parte esencial de estas. La violación de la ética académica es una preocupación creciente. La semana pasada pudimos ver en los periódicos el caso del candidato a rector de la Universidad de Salamanca, que fue capaz de hacer saltar la banca de Google Scholar, algo que para los que no están en el mundo académico les aseguro que es saltar la banca, y generar una situación de desconcierto general. Es verdad que a estas situaciones las universidades intentan enfrentarse cada vez con más frecuencia utilizando políticas de integridad que pueden acotar esta realidad. Ahora, una cuestión distinta es que a primeros de este año, Claudine Gay, rectora de las universidades de Harvard, presentaba su dimisión por plagio. Lo que pone de manifiesto el caso de Claudine Gay es más que un caso de fraude. Es el anuncio de un fracaso sistémico de una manera de hacer, la crisis de la cultura del paper que soporta la economía de la reputación en el ámbito universitario. En paralelo, podemos ver cómo Nature mantiene una línea editorial después del COVID tendente a hacer evidente la incapacidad de los sistemas universitarios para atender y mantener talento. Las condiciones de la carrera universitaria están dejando de ser atractivas para los jóvenes. Por otra parte, casos como el de la profesora alemana Kathleen Stock de la Universidad de Sussex o el manifiesto de Harper's evidencian que la cultura de la cancelación amenaza la convivencia y la libertad académica bajo el paradigma de lo políticamente correcto, provocando una reacción social que cuestiona el conjunto del sistema universitario. El debate de la neutralidad política hace temblar los cimientos universitarios,
La guerra del Vietnam abrió un frente que ahora se reabre con la guerra de Gaza o, en el caso de España, en relación con el procés. Por no hablar cómo la confusión de la educación con un producto de consumo cuestiona la universidad. Baste citar la reflexión que a este respecto hizo la profesora de la Universidad de Oxford, Margaret Macmillan, cuando dice que en las universidades es cada vez más difícil tener ciertos debates. Tratan cada vez más a los estudiantes como clientes y tienen que estar cómodos porque sabemos que el cliente siempre tiene la razón. A estas controversias tenemos que sumar el debate de la justicia epistémica y la incorporación de nuevos saberes a las universidades, un desafío de enorme importancia en el mundo americano que en el caso de Brasil está recogido expresamente en su legislación. Por último, no podemos dejar de tratar la crisis de los rankings. Desde su creación en 2003 sirven de referencia a las políticas universitarias y al debate mediático. Es Naciones Unidas, en un reciente informe, acompañada de las decisiones de algunas de las mejores universidades europeas y norteamericanas, quien nos alerta de que estos rankings son instrumentos de marketing que poco o nada tienen que ver con la calidad de las universidades. Aunque la conversación universitaria en España está dominada por otras inquietudes, en un entorno altamente globalizado, las tensiones antes citadas afectan directamente al sistema universitario español. Un sistema que, por otra parte, también presenta controversias propias que es necesario destacar. Por un lado, una legislación descuidada para la creación de universidades, unida a las estrategias de los fondos de inversión, ha puesto en marcha un proceso especulativo sobre el sistema universitario español al margen de la lógica del mercado de la educación de nuestro país. Estamos ante una espiral en la creación de universidades y centros que no solo compromete la reputación del conjunto del sistema, sino que de manera especial afecta la viabilidad de las universidades privadas que quieran serlo. Por otro lado, podemos preguntarnos si ha surgido en las distintas intervenciones cuál es el lugar de la universidad en el debate público español. Esta pregunta era respondida por Jenny Roca en La Vanguardia hace unas semanas. La institución se ha cerrado en sí misma, haciendo largas listas de todos los problemas que la envuelven, mientras envejece incapaz de renovarse, cada vez más precaria y alejada de la reflexión y el debate social. La elaboración de la Ley Orgánica del Sistema Universitario ha sido una oportunidad perdida para despertar el interés de la sociedad por la universidad. El sistema universitario español sigue bajo el paradigma de la Ley de Reforma Universitaria de 1983, que sin duda, con la Ley de la Ciencia de 1986, sirvieron para adecuar nuestras universidades a los estándares europeos. Ahora resulta difícil ocultar que pasados 40 años es un marco que se ha visto desbordado por la propia evolución de las instituciones universitarias. El sistema universitario funciona por inercia, sin que ninguno de los actores haya mostrado interés por abrir un debate sobre su futuro, más allá de escarceos sobre temas de financiación y personal. Mientras el artículo 27.10 de la Constitución declara el derecho fundamental a la autonomía universitaria, el sistema universitario español cada vez está más lejos de hacerlo efectivo. Así, la relación de las administraciones del Estado y de las comunidades autónomas con las universidades sigue basándose en el principio de desconfianza, sin que, por otro lado, las administraciones de tutela se muestren capaces de establecer un marco de objetivos compartidos que impulsen el funcionamiento de las universidades. Las universidades se ven constreñidas por una hiperregulación que afecta a aspectos esenciales de su autonomía, como son la selección y retribución de su profesorado, la elaboración y modificación de los planes de estudio, la explotación de sus recursos o la admisión de los estudiantes. 50 años después de la aprobación de la Constitución, sigue sin desarrollarse un marco administrativo propio adecuado a la especificidad de la actividad de la universidad.
De igual manera, más allá de declaraciones formales, no hemos sido capaces de dotarnos de un marco financiero para las universidades públicas que implique a todas las administraciones y que sea capaz de ofrecer una visión a largo plazo, así como de establecer los objetivos y las condiciones de suficiencia presupuestaria para alcanzarlos. Sin un marco financiero estable y suficiente, hablar de libertad en las universidades es una ironía. Recién aprobada la LOSU, las posibilidades de buscar un pacto a corto plazo entre la sociedad y las universidades, como demanda el informe de la UNESCO del año 21, Reimaginar juntos nuestro futuro, un nuevo contrato social para la educación, pasa por los procesos de elaboración de los contratos programa y por el desarrollo normativo que ponga en valor la función de los consejos sociales. Tenemos que ser capaces de aprovechar estas oportunidades, porque más allá de la LOSU necesitamos un pacto entre la sociedad y la universidad, que se soporte en un debate abierto, sincero y riguroso. Un debate oportunista centrado en cuánto dinero está dispuesta a poner la sociedad y no en para qué van a ir destinados esos recursos, solo servirá para aislar a las universidades. La reivindicación de este pacto entre universidad y sociedad debe unir a todos los que creemos en la universidad y la queremos. No vaya a ser que tengamos que volver al poema de Antonio Machado cuando se despide de su amigo diciéndole: definitivamente duerme un sueño tranquilo y verdadero. Muchísimas gracias.